nunca deja de ser, siempre está allí, principio y fin. Es el que comenzó todo y es el que da fin también a todas estas cosas. Y luego dice, el que es, no tenga interesante esa palabra, el que es, eso es tiempo presente, presente continuo. El que es, ese es el Señor, el que siempre es, no cambia, no deja de ser, no varía. Como en una ocasión el escritor de los Hebreos dijo de él, que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, por siempre. No hay diferencia, no hay cambio en eso en el Señor. Siempre está allí. Y eso, por supuesto, también es algo grande, es algo importante, es algo de gran valor para todos nosotros, para nuestra vida cristiana. Aquí dice el que es y que era. Ya estaba el Señor, recuerden a Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, dice la escritura. Ya estaba el Señor en el principio, antes de poner la primera piedra, antes de que existiera polvo en la tierra, el Señor Jesucristo ya estaba. Y luego dice, y que ha de venir. Nosotros los cristianos tenemos, queridos hermanos, el privilegio de estar esperando. Nosotros estamos esperando la venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos esperando el regreso del Señor Jesucristo. Esto es algo que la Biblia habla mucho, que la Biblia nos anima con estas enseñanzas, con este propósito tan especial, con esta bendición tan grande que tenemos de estar esperando a nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos. Entonces, Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es aquel o la persona más importante para nosotros, para nuestra vida. El Señor Jesucristo es aquel que Dios, a quien Dios señaló. Este es a quien Dios señaló para nuestra salvación y para nuestra bendición. Este es a quien Dios señaló para que usted y yo seamos salvos. Y todo esto tiene que ver con la vida suya, con la vida de cada día, de cada mañana, con el levantarse y el acostarse, con el poder dormir, con el poder despertar, porque Jesús es el que sustenta todo. Pero veamos más acerca de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es. Jesús es, qué representa, qué hace, cuál es el oficio, qué tiene que ver conmigo, por qué es tan importante el Señor Jesús en el plan de Dios. Noten esto, en el versículo, en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Vamos a leer, por favor, todos y los que están tomando nota también, por favor. Es Primera de Juan 4, 9, donde dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. ¿Quién es Jesús aquí? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es la persona que ha sido llamada. Jesús es aquel que fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Jesús es el verbo hecho carne. Se habla de eso también en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Jesús es el Hijo de Dios. Y esto, por supuesto, es muy grande, es una designación muy importante. ¿Se acuerdan que en el libro de los Hebreos dice que a ninguno de los ángeles ha llamado Dios así? Ellos son ángeles y son poderosos y son grandes y son maravillosos y tienen una cantidad de cosas, pero no hay ninguno de ellos comparable con el Hijo de Dios o con el Señor Jesucristo, porque Jesús es el Hijo de Dios y esto es importante. ¿Y qué dice Dios acerca de su Hijo respecto de nosotros? Miren lo que dice en Mateo capítulo 17, versículo 5. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Noten qué interesante. Es nuestro Dios hablando. Es en el monte de la transfiguración, en aquella época, cuando aparece Moisés y Elías hablando con Jesús en el monte santo. Y allí está el Señor y hay algunos discípulos, hay 3 discípulos con el Señor allí. Y aparece Moisés, aparece Elías hablando con Jesús acerca de lo que va a pasar con Jesús. Y en la lectura, estamos en Mateo 17 dice así,
6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y noten que aquí aquel quien está señalando a Jesús es Dios mismo. Dios es el que está hablando desde la nube. Dios está diciéndole a los discípulos. Pedro está pensando en honrar a estos 3 hombres tan prominentes, tan importantes de la misma manera. Pero Dios aparece en la escena diciendo: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Alfa y la Omega, principio y fin. Jesús es el Todopoderoso, el que era, que es y que ha de venir, o el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Noten de quién estamos hablando. Noten a quién estamos siguiendo. ¿A quién estamos siguiendo? ¿De quién somos discípulos? ¿Quién es nuestro maestro? ¿Quién es aquel que Dios señaló, que Dios levantó para ti, para mí, para nosotros, para poder seguir a alguien, para tener un ejemplo de vida, pero también un maestro que enseñe, que muestre, que guíe el camino, queridos hermanos? Ese es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y según Dios, note esto que interesante, ahí en Juan 17:5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado. Está hablando Dios, en el cual tengo complacencia. A él oíd. Muy importante punto aquí. Dios desde el cielo está diciendo a los hombres, está diciendo a nosotros, nos está diciendo a todos a quién debemos escuchar. Por eso, la Biblia habla de Jesús también como cabeza de la iglesia, de su iglesia, de la iglesia de Cristo, de la iglesia del Señor. Cristo es cabeza. Dios le dio ese honor también, Dios le dio ese lugar preeminente en su reino de ser rey, de ser cabeza, de ser el dirigente de su pueblo. Y Dios te está diciendo aquí que Jesús es alguien tan importante para él, que Dios te dice: yo quiero que tú escuches a Jesús, yo quiero que tú prestes atención a las palabras del Señor Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios, a quien Dios quiere que escuchemos. Y esto es muy importante, porque en este mundo, queridos hermanos, nos encontramos con cantidades de voces de muchas personas, religiosamente hablando. Hay cantidades de personajes en el mundo que alegan, que dicen, que discuten y que hasta obligan a ser escuchados, que meten sus enseñanzas, que tienen la capacidad de traer, de dar, de hacer que sus dichos o enseñanzas sean escuchados. Por ejemplo, en las universidades tenemos cantidades de escritores, de filósofos, de personajes importantes en la historia. Y estos personajes son escuchados, estos personajes son leídos, son seguidos. Estos personajes tienen acreditación en medio de las naciones. Pero ¿a quién dice Dios que hay que escuchar? Y quiero hacer énfasis en que es Dios el que está diciendo a quién tenemos que escuchar. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Por eso nos sirven las revelaciones de hoy, revelaciones modernas. O, por ejemplo, se me apareció un ángel, o la Virgen me habló, se me apareció, o algo pasó con una imagen. Jesús está diciendo en este pasaje de Mateo 17:5: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Bien importante este pasaje aquí. Usted y yo tenemos a quien oír. Y noten esto: ¿quién es Jesús? A quien hay que oír. Jesús es a quien hay que oír.
Pero miren este pasaje que vamos a leer en Mateo, perdón, en Hechos capítulo 3, versículo 22. Hechos 3, 22. Hechos capítulo 3, versículo 22. Miren lo que dice aquí el Señor nuestro Dios acerca de este punto tan importante. Hechos 3, 22 dice la escritura así. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Moisés habló eso en el antiguo pacto. Dios levantaría un profeta, ese profeta es Jesús, y Moisés dijo, a él oiréis. Y Dios está diciendo aquí en el Nuevo Testamento, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd, dice nuestro Dios en este pasaje. Y en el versículo 23 del Hechos 3, 23, noten lo que dice. Hechos 3, 23. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Si notan qué importante es Jesús, ¿a quién tenemos que escuchar? A nuestro Señor Jesús. Nosotros hemos sido hechos discípulos para Jesús. En Mateo 28, 28, 18, el Señor Jesús habló de eso. Vayan a todas las naciones y hagan discípulos, dijo el Señor. ¿Discípulos para quién? ¿De quién es usted discípulo? Nosotros somos discípulos del Señor Jesús, aprendices o seguidores del Señor Jesús. Eso es lo que Dios quiere. Nosotros no estamos siguiendo a los hombres, nosotros todos somos hermanos, seguidores de un mismo maestro, de nuestro Señor Jesús. Entonces nuestro Dios habla de su Hijo. ¿Quién es Jesús? Su Hijo. ¿Qué quiere Dios que hagamos con él? Que lo escuchemos. Mateo 17:5. Mateo 17:5, que ya leíamos. Ahora, noten otra cosa interesante acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Noten lo que dice la escritura en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Quién es Jesús? El regalo más grande de Dios para la humanidad, el regalo más precioso, el regalo más grande, el regalo más necesitado. Tal vez como cuando uno ve algo que alguien tiene y uno dice, mira, regálame esto, dame esto, por favor. Tú no lo usas, yo lo necesito. Tal vez una idea como así, pequeña. Dice aquí en este pasaje de Juan 3:16, hablando de Dios y hablando de Jesús, porque de tal manera Dios nos amó a nosotros, al mundo, a la gente, que ha dado. La palabra dado indica que el Señor se desprendió, que el Señor hizo algo, que el Señor dio al, en este caso es alguien, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién es Jesús? El regalo más grande, el regalo más precioso para usted y para mí. Y por supuesto, un regalo, una dádiva, un don es importante. Si usted me regala, no sé, tal vez usted me regala un celular, una computadora, tal vez, o un utensilio que yo no tengo en la cocina, una cuchara grande o algo así que yo necesito, será un regalo apreciado, porque a mí me sirve, porque yo necesito ese regalo. Bueno, aquí la humanidad estaba necesitada toda de un regalo como el Señor Jesús, de alguien como Jesús, porque Jesús es un regalo que hizo algo por la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Noten la palabra unigénito. La palabra unigénito quiere decir el único, porque Dios no tiene más hijos así como Jesús. Ese fue el único que fue engendrado así por el Espíritu Santo en el vientre de María. Es único el Señor, el unigénito del Padre. Y esto es muy importante. ¿Recuerdan ustedes la historia de Abraham? Cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo en el altar. Pero en últimas Dios no permite que eso pase. Dios no deja que Abraham sacrifique a su hijo.
porque Dios nunca ha pedido y no quiere nunca sacrificios de los hombres. Pero noten esta comparación. Cuando Dios le dijo eso a Abraham, Dios no permitió que eso pasara. En vez de eso, Abraham encontró un animal para poder sacrificar. Pero cuando Dios tuvo que dar su hijo, Dios no dijo que no, Dios dijo que sí. Dios sí permitió que su hijo fuera inmolado por usted y por mí, o que muriera por nosotros. ¿Quién es Jesús? El regalo más grande de Dios para la humanidad. El regalo que hace posible la salvación, porque el pasaje dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Dios en este pasaje. Note qué clase de regalo es. Es un regalo tan grande. Jesús es alguien tan importante que es para que todo aquel que en él crea, y aquí estamos hablando de obediencia, de sujeción, de seguir a Jesús, no solamente de reconocer la existencia de Jesús como el Hijo de Dios y nada más, sino que estamos hablando de ser un seguidor de Jesús, de ser una persona obediente a Jesús, de ser una persona que se convierte en un discípulo de Jesús, una persona, por ejemplo, que se arrepiente, que se bautiza en el agua, que es sepultado en el agua y que luego sigue a Jesús practicando las enseñanzas de Jesús, como estábamos leyendo hace un ratito, porque hay que escuchar a Jesús, hay que oír la voz de Jesús en nuestra vida. Entonces, Jesús, ¿quién es? El alfa y la omega, el principio y el fin, el que, el que es, que era y el que ha de venir, el todopoderoso, dice allí el pasaje. Luego Jesús es el Hijo de Dios, a quien hay que oír. Y aquí Jesús es el regalo más grande de Dios para usted y para mí, el regalo que más se necesita. ¿Y qué quiere Dios que hagamos? Que recibamos al Señor Jesús, que creamos en Él y que lo sigamos y le obedezcamos. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Libro de Juan, capítulo, a ver, yo miro, sí, capítulo 1, versículo 12. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Miren lo que dice la escritura. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Noten qué interesante. ¿Qué quiere Dios? Lea conmigo el 11. Lea conmigo ahí, en este pasaje que estamos leyendo ahora. Lea conmigo Juan 1, el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad, a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús es el regalo más grande y lo que Dios quiere que nosotros hagamos con este regalo tan precioso que es el Señor Jesús, es que usted reciba a Jesús en su vida, es que usted acepte que Jesús es quien es que usted se dé cuenta de quién es Jesús y que usted viva con Jesús. Recuerden que la escritura dice que si uno ama a Jesús, Él vendrá y hará morada con nosotros. Es decir, que Dios desea que nosotros hagamos de Jesús alguien que está en todas las facetas de nuestra vida, en nuestra casa, nuestro matrimonio, la esposa o el esposo, los hijos, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestro trabajo. Jesús debe ser parte importante en todas las cosas. Tenemos que recibir a Jesús. Tenemos que aceptarlo a Él. ¿Como quién? Como el principio y el fin. Tengo que verme yo en la línea del tiempo. Jesús es el principio, con Él comenzó todo. Jesús es el final. ¿Y dónde estoy yo? En un momento entre ese principio y ese fin. Ahí estoy yo. Y yo estoy en este caso sabiendo, entendiendo, oyendo acerca de aquel que lo es todo, principio y fin de todas las cosas. Conviene entonces recibir a Jesús como el Hijo de Dios y escucharlo. También noten lo que la palabra del Señor dice acerca de Jesús. ¿Quién es el Señor Jesús? Estamos diciendo
¿Qué tan importante es para ti, para mí? Noten esto. En el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 16. El libro de Mateo, capítulo 16, versículo 16. La escritura dice así, hablando de Jesús. Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es Jesús? Aquí se usa la palabra Cristo, que es una palabra del idioma griego y significa el ungido de Dios, el ungido de Jehová. La palabra hebrea es Mesías, significaría lo mismo, el ungido. ¿Qué quiere decir eso? El escogido del Señor. El Cristo, no hay otro, no hay otro. Cuando hablamos del Cristo no es lo que nos han mostrado por ahí en la idolatría, en el catolicismo de clavar un muñeco de yeso en una cruz y ponerlo en una pared. No, no es eso. Cuando hablamos del Cristo, estamos hablando de una persona. El Cristo significa el escogido de Dios. ¿No tiene el escogido de quién? Es como cuando uno necesita una persona y usted debe ir directamente a la persona adecuada para preguntar o para saber o para dirimir o para que den o para que usted haga o para que usted entre en algún lugar. Usted necesita hablar con el que tiene esa autoridad. Jesús aquí es el que es el ungido, el señalado de Dios. Ese es. Como mírelo a Él, sígalo a Él, obedézcalo a Él, haga lo que Él dice. Es la idea aquí en este caso con el Señor Jesús. Él es el ungido de Jehová. Es importante, es maravilloso ver aquí lo que la Biblia dice de nuestro Señor Jesucristo. Él es el ungido de Dios. Qué grande es esto. Es maravilloso ver estas grandezas del Señor Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es Jesús para usted? Este es un punto relevante porque para muchos Jesús sigue colgado en una cruz, en una pared, en una estampita, en una imagen, en un cuadro, en la casa, en la sala. Ese es el Cristo para mucha gente. Alguien clavado todavía en una cruz. Pero Jesús no se quedó en la cruz. Jesús, el día que murió, ese día fue bajado de esa cruz, puesto en la tumba, y ni siquiera en la tumba se quedó. Jesucristo resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. ¿Quién es Jesús para usted? Es importante. Es una pregunta relevante para usted y para mí. Porque de cómo veo yo a Jesús es también una forma o una respuesta en cómo voy yo a vivir. Depende de cómo veo a Jesús. Si yo veo a Jesús como alguien que está todavía crucificado, que está colgado en la cruz, que está muerto en la cruz, ¿cómo voy yo a vivir? Bueno, pues no va a ser tan importante no va a ser tan importante que yo tome en cuenta a Jesús, porque para mí está crucificado en una cruz el Señor. Pero si yo miro a Jesús como el Hijo de Dios, como el regalo más grande de Dios, si yo miro a Jesús como el ungido de Dios, como el escogido del Señor, aquel que es importante para Dios, porque Jesús debe ser para ti lo que Jesús es para Dios. ¿Quién es Jesús para Dios? El ungido, aquel a quien Dios escogió. ¿Quién es Jesús para Dios? Su Hijo y el regalo más grande para la humanidad. ¿Y qué dice Dios que hagamos? Que lo escuchemos a Jesús, y también dice Dios que le recibamos a Él, que recibamos a Jesús como Señor, que recibamos a Jesús, que recibamos sus mandamientos, que recibamos. No estoy hablando de lo que hace el mundo evangélico cuando dicen levante la mano y acepte a Jesús como Salvador en su corazón. No, estoy hablando de realmente vivir con Jesús, no solamente hacer una corta oración para decirle a uno y engañarle a uno diciendo que uno es salvo con una oración, sin el bautismo, sin arrepentimiento, sin nada de eso, no. Eso está equivocado en el mundo evangélico. Estoy hablando del recibir que hace que uno se convierta en una persona obediente a Jesús, no un oyente, sino un obediente, un discípulo de Jesús. En el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 44,
Lucas 6:44. La escritura dice, Jesús está diciendo en ese pasaje, dice el Señor Jesús, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces, es Lucas 6:46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? De eso se trata la idea de Jesús. No es meramente, bueno, yo sí sé quién es Jesús, yo creo mucho en Jesús, Jesús aquí, Jesús allá y tal vez Jesús, 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 Jesús. No se trata de eso. Se trata de entender quién es, pero se trata de obedecer también al Señor. Como Jesús es el Cristo, ¿qué quiere Dios que nosotros hagamos con él? Mateo 10:32. Mateo 10:32. ¿Qué quiere Dios que hagamos con Jesús? Noten esto. Noten qué interesante. Recuerden que la Biblia enseña que Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre, dice la escritura, la palabra de Dios. Noten acá. Es Mateo 10:32 donde dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Noten qué importante es Jesús. Esto solamente se dice de Jesús. Yo no tengo que confesar a nadie más delante de los hombres. Dios no me dice que confiese, no sé, tengo que confesar al presidente de tal o cual república o tal o cual persona porque es importante por esto y por aquello. No hay ninguno como Jesús. Ninguno de ellos es el ungido de Dios. Hay que respetar, por supuesto, las autoridades, todo eso. Dios nos manda eso. Pero no se me manda confesar el nombre de ellos. Pero sí se me manda confesar, reconocer públicamente el nombre de Jesús. Por ejemplo, cuando uno va a ser bautizado, a uno se le pregunta, ¿usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Y qué ha de contestar uno? ¿Qué contestamos nosotros? Que sí. Y ahorita que somos cristianos, ¿qué estamos diciendo con nuestra vida cristiana? Estamos confesando que creemos, que somos siervos de Jesús, que seguimos a Jesús, que somos discípulos de Jesús. A cualquiera que me confiese, yo le confesaré. Jesús es alguien tan importante que lo que uno decida hacer con él hoy, si uno decide confesarlo delante de los hombres o no, tiene que ver con lo que pasará en el día final con usted y conmigo. Si usted me confiesa delante de los hombres hoy, dice Jesús, yo te confesaré delante de mi Padre. ¿No ten delante de quién? Delante del Dios Todopoderoso en el día final. Pero Jesús dice, si usted me niega, yo le negaré, yo te negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si notan la importancia de Jesús, no hay ningún otro nombre que se diga algo como eso. Mira, toma este nombre porque este nombre lo vas a necesitar en el juicio final. No necesito a ningún otro nombre. Ni el de mi papá es tan importante, ni el de mi mamá es tan importante, ni el mío es tan importante, ni el de ningún personaje del mundo es tan importante como es el nombre de Jesús, como es Jesús, principio y fin. Delante de él vamos a estar en el día final. Y si nosotros en esta tierra confesamos a Jesús delante de los hombres, entonces él dice, yo te confesaré delante de mi Padre en aquel día final. Qué importante es el Señor Jesucristo, queridos hermanos y hermanas allí en Venezuela. Entonces, los quiero invitar a considerar esto que hemos estudiado hoy acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? Comenzamos con Apocalipsis 1:8. Léalo esta semana. Piense en ese versículo, ore sobre ese versículo, pídale a Dios entendimiento sobre ese versículo de Apocalipsis 1:8. Luego estudiamos Primera de Juan 4:9 y paralelo con ese, Mateo 17:5. Luego Juan 3:16 y paralelo con Juan 3:16, Juan 1:12. Y luego Mateo 16:16 y paralelo a Mateo 16:16, Mateo 10:32. ¿Quién es Jesús? La persona más importante. Hay mucho más que decir acerca de Jesús. Jesús es el verdadero fundamento donde está puesta la iglesia. Jesús es la luz, Jesús es el camino, Jesús es la verdad. Hay mucho más que decir de Jesús y por eso
los quiero invitar a que pueda seguir investigando un poco más. Conozca a Jesús. ¿Sabe dónde puede conocer mucho a Jesús? Lea a Mateo, lea a Marcos, lea a Juan, lea el libro de Lucas. Dedique tiempo a la lectura de los evangelios, de los libros del Señor. Dedique tiempo a los libros que están en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dedique tiempo a leerlos cada día, porque allí usted encontrará más de Jesús. Todo esto que estamos diciendo hoy aquí, usted lo va a encontrar allí en estos libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Conozca a Jesús. ¿Por qué? Miren lo que dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Y esta es, no tenga interesante, y esta es la vida eterna, dice el Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Jesús es la persona más importante delante de Dios y ha de serlo, debe serlo para mí, para todos nosotros que somos seguidores del Señor. Y finalmente, si aquí nos acompaña alguien que todavía no es siervo de Jesús, que no ha oído, que no ha obedecido el Evangelio, hoy le invito. La Biblia dice que vayamos por el mundo y prediquemos el Evangelio a toda criatura. El Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y dice la palabra de Dios que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y hoy lo quiero invitar. ¿Usted ya creyó en el Evangelio? ¿Ya creyó en el Hijo de Dios y en la muerte, sepultura y resurrección del Señor? Luego hay que arrepentirse, hay que dejar del pecado, hay que apartarse de toda iniquidad. Hay que confesar con la boca la fe en el Hijo de Dios y hay que bautizarse en mucha agua para que nuestro cuerpo sea sepultado, como en un río, como el que está ahí atrás en el puente del fondo de pantalla que tengo, en un río donde hay mucha agua, donde uno puede ser sumergido, sepultado con Jesús y luego uno camina con Jesús siguiendo sus pasos y sus enseñanzas, queridos hermanos. Que el Señor me los bendiga grandemente en este día. Hoy hablamos de Jesús. ¿Quién es Jesús? Y siga meditando esta semana en todo aquello que es Jesús para usted y para mí. Dios me los bendiga, queridos hermanitos. Gracias.